Buenas noches, mi nombre es Julián Vargas y junto con mi equipo de trabajo, Erika Vargas e Iván Sánchez, vamos a presentar nuestro trabajo sobre el control bajo el modelo COSO. En esta segunda actividad continuamos trabajando con el Banco Agrario de Colombia, pero ahora en esta oportunidad nos enfocamos en las actividades de control, especialmente en los controles preventivos. Estos controles lo que buscan es evitar que los problemas ocurran. Por eso, en esta matriz nosotros propusimos cinco, los cuales son validación de identidad, consulta de listas restrictivas, separación de funciones, límites de autorización y control de acceso a los sistemas. Durante este análisis entendimos que prevenir no significa simplemente poner muchas reglas. Los controles deben adaptarse a la realidad del banco agrario y a todos sus clientes. Por ejemplo, al validar la información de un cliente, debemos tener en cuenta que muchos pertenecen al sector rural o sector agropecuario. Y estos ingresos pueden cambiar de acuerdo a sus cosechas, a las temporadas. Por eso el control que nosotros propusimos debe ser un poco más fuerte, pero también debe tener en cuenta la realidad de cada uno de los clientes. Nosotros también entendimos en esta matriz que la tecnología juega un papel muy importante. No basta solo con decir que una persona no puede registrarse y aprobar su misma operación. El sistema debe impedirlo y no lo debe permitir. Por esto, nosotros proponemos que cada empleado tenga un rol único o unos permisos únicos para realizar su trabajo. Adicionalmente, también propusimos unos KPIs, los cuales nos ayudan a saber si los controles que se están ejecutando se están realizando de manera correcta. Por ejemplo, no solo debemos medir cuántos clientes fueron validados, sino también cuántas inconsistencias podemos encontrar durante su proceso. Finalmente aprendimos que los controles preventivos ayudan a reducir los riesgos, pero no garantizan que todos los problemas desaparezcan. Por eso, además de prevenir, también es necesario detectar a tiempo cuando algo falle. Bueno, mi nombre es Erika Vargas y vamos a continuar con los controles detectivos. Entonces, precisamente pues es ahí donde aparecen los controles detectivos. En nuestra matriz propusimos que varios controles como las conciliaciones, el monitoreo de operaciones inusuales, la revisión de accesos y privilegios, el monitoreo de los registros de los sistemas y también el análisis de las PQRs. Pero pues mientras hacíamos esta parte del trabajo hubo algo que nos pareció muy importante. Detectar un problema no sirve de mucho si no sabemos interpretar lo que encontramos o si simplemente pues dejamos la información ahí sin hacer nada, sin ningún propósito. Por ejemplo, pensamos en el monitoreo de operaciones inusuales. Podemos tener un sistema bastante bueno que nos genere pues una alerta cuando se detectan movimientos que no son habituales en el comportamiento del cliente. Pero aquí tenemos que volver a pensar en el contexto del banco agrario. Por ejemplo, un producto agropecuario puede pasar varios meses deteniendo movimientos relativamente bajos y de repente pues recibir una cantidad importante de dinero porque pues vendió su cosecha. Entonces el sistema puede detectar que ese movimiento es diferente a lo habitual y pues nos podría generar una alerta. Y eso está bien porque precisamente pues para eso está el control. Pero hay algo importante, que una operación sea diferente no significa necesariamente que pues sea irregular. Y eso nos hizo pues entender que la tecnología es muy importante, pero también tiene sus límites. El sistema puede ayudarnos a encontrar una señal, usar información y generar una alerta, pero todavía necesitamos a una persona que conozca al cliente y que pueda entender el contexto de esta situación. Entonces, realmente la tecnología y el conocimiento humano no compiten, sino que se complementan. Otro ejemplo que trabajamos fueron las conciliaciones. Nosotros propusimos comparar los registros contables, los registros operativos y registros financieros para encontrar pues las posibles diferencias. Pero después nos hicimos una pregunta: ¿de qué sirve que detectemos 100 diferencias si esas diferencias pueden quedar ahí durante meses sin que nadie las solucione? Entonces, por eso incluimos dentro de nuestros KPI las partidas conciliatorias vencidas, porque no queremos medir solamente si encontramos el problema, también queremos saber si estamos reaccionando frente al problema. Y algo parecido pues nos pasa con las PQRs. Al principio podríamos pensar que las PQRs son simplemente un tema relacionado con servicio al cliente, pero cuando analizamos el control empezamos a verlo de una manera diferente. Si una persona presenta una queja, puede tratarse simplemente de un caso en particular, pero si empiezan a aparecer muchas personas reportando situaciones similares, por ejemplo, 50 clientes con el mismo problema, entonces probablemente ya no estamos frente a un caso aislado. Ahí puede existir una señal de riesgo que el banco debería analizar con más precaución, con más cuidado. Entonces, una queja también puede convertirse en una fuente de información para detectar riesgos siempre que sepamos analizarla. Y creo que ese fue uno de nuestros principales aprendizajes en este control detectivos. No se trata simplemente
simplemente pues de encontrar problemas por encontrarlos. Se trata pues de encontrar información que nos permita actuar a tiempo antes de que una situación pequeña pueda convertirse pues en un problema muchísimo más grande, para pues también después de prevenir y detectar, todavía nos queda una parte fundamental. ¿Qué hacemos cuando encontramos el problema? Y ahí es donde entran los controles correctivos. Perfecto. Entonces, ahora, ya para esta última parte, vamos a trabajar con los controles correctivos, que en efecto es aquello que nos va a permitir solucionar lo que ya detectamos. Entonces, en nuestra matriz, nosotros propusimos algunos planes de acción frente a hallazgos como el bloqueo y la recuperación de accesos comprometidos, la corrección de operaciones financieras. También por este lado tenemos la remediación y actualización de la información de los clientes y el más importante, análisis de causa raíz después de un incidente. Esta última es la que más nos hace entender lo que realmente significa corregir, ya que no debería ser simplemente ponerle un paño de agua tibia al problema, sino buscar una solución de fondo, ya que pues inicialmente podemos solucionar lo que estamos viendo en este momento y aparentemente cerrar el caso, pero si dejamos intacta la causa, lo que en realidad produjo este problema, pues es muy probable que tarde o temprano tengamos que enfrentarlo nuevamente. Ahora, pensemos por ejemplo en una operación financiera que fue registrada incorrectamente. Nosotros inicialmente podemos identificarla mediante una conciliación y después corregirla, pero no deberíamos quedarnos únicamente con ya quedó corregida, sino que también deberíamos preguntarnos por qué ocurrió el error y cómo lo podemos solucionar. Si fue un error humano, el procedimiento de pronto no era claro, el sistema permitía hacer algo que no debía, si faltó alguna autorización, y pues dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la verdadera corrección puede ser muy diferente. Lo mismo ocurre con otro caso, por ejemplo, un acceso comprometido. Podemos bloquear inmediatamente al usuario, cambiar sus credenciales y decir con eso que ya se solucionó el incidente. Pero si en realidad nunca descubrimos por qué ese acceso pudo comprometerse, realmente solucionamos la consecuencia, más no necesariamente el problema. Por eso incluimos el análisis de causa raíz y también le dimos bastante importancia a la reincidencia dentro de los KPIs de cada una de estas 5 actividades de control correctivo para que fuera un antes y un después, ya que un plan de acción pues puede aparecer como cerrado y cumplir dentro de un tiempo establecido, pero si no sé, de pronto 3 meses después vuelve a aparecer exactamente el mismo hallazgo, tenemos que preguntarnos qué tan efectivo realmente fue esa solución que le dimos. Y acá es donde finalmente pues las 3 matrices, preventiva, detectiva y correctiva, pues se unen y se conectan para nosotros. Pensémoslo de esta manera. Nuevamente, por ejemplo, con el tema de los accesos. Nosotros prevenimos asignando solamente los permisos que sean necesarios. Detectamos revisando que esos permisos y los registros de actividad sean consecuentes. Y finalmente corregimos bloqueando accesos que hayan sido comprometidos. Que es importante también agregar, aparte de esos 3, que después de eso aprendemos buscando la causa, ese trasfondo que hubo y finalmente fortalecer nuevamente el control que inicialmente debería ser preventivo. Es decir, esto es un ciclo, como el ciclo PHBA. Entonces, ya no vemos simplemente preventivo, detectivo y correctivo como pues 3 dimensiones de pronto separadas, sino que ya lo vemos como diferentes momentos frente a un mismo riesgo. Y esa es probablemente pues la principal enseñanza que nos deja la actividad. También entendimos algo particular, digamos, para el Banco Agrario, y es que gestionar el riesgo para ellos no puede significar alejarse de la realidad de las personas que la entidad busca atender y trabajar con el sector rural y agropecuario. Por ejemplo, en este caso, está implicando enfrentarse a realidades económicas, tecnológicas y pues territoriales bastante diferentes de lo urbano. ¿Por qué? Pues digamos que ellos no van a tener acceso a las mismas condiciones y por ende los controles tienen que ser suficientemente sólidos para proteger al banco, pero también lo suficientemente flexibles y bien pensados para funcionar en ese contexto de ese cliente. Entonces, después de desarrollar todas esas actividades preventivas, detectivas y correctivas, creemos que pues realmente un buen sistema de control interno no es simplemente aquel que tiene más controles o más tecnología, sino aquel donde los controles tienen sentido, se complementan y permiten aprender. Porque pues desde el nivel de riesgo nosotros no podemos evitar todos los problemas, pero sí podemos prevenir muchos de ellos, detectar oportunamente los que están ocurriendo, corregirlos buscando su verdadera causa y utilizar lo aprendido para no seguir cometiendo los mismos errores. Y esa idea es con la que nos quedamos después de aplicar las actividades de control COSO al Banco Agrario de Colombia.
Muchas gracias. Mi nombre fue Fernando Sánchez. Gracias por escucharnos.